Día 195. Oremos por las Islas Feroe. Segundo de Crónicas, capítulo 23. Al séptimo año, Joiadá se armó de valor y mandó llamar a estos capitanes del ejército: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Johanán; Azarías, hijo de Obed; Maaseías, hijo de Adaías; Elisafat, hijo de Sicri. Ellos, a su vez, fueron por todo el territorio y las ciudades de Judá y reunieron a los ayudantes de los sacerdotes y a los jefes de las familias de Israel para que fueran con ellos a Jerusalén. Cuando llegaron, todos los que se habían reunido hicieron un pacto con Joás en el templo de Dios. Joiadá les dijo: miren, este es el hijo de Ocosías, nuestro antiguo rey. Como Dios le prometió a David que sus descendientes serían reyes, él es quien debe reinar ahora. Por eso quiero que 3 grupos de sacerdotes y sus ayudantes hagan guardia el sábado. Un grupo vigilará las entradas del templo, otro cuidará el palacio y el otro vigilará la entrada de los cimientos. El resto de ustedes estará en los patios del templo de Dios. Solamente los sacerdotes y sus ayudantes entrarán al templo, pues ellos se han preparado para hacerlo. Todos los demás vigilarán afuera, pues así lo ha ordenado Dios. Los ayudantes de los sacerdotes serán guardaespaldas del rey Joás. Cada uno deberá tener sus armas en la mano, listo para matar a cualquiera que trate de entrar en el palacio. Deben proteger al rey en todo momento y en cualquier lugar a donde él vaya. Los ayudantes de los sacerdotes y toda la gente de Judá hicieron lo que les ordenó el sacerdote Joiadá. Y como él no dejó de que volvieran a sus casas los que terminaban su turno, los capitanes tenían a su disposición a todos sus hombres, estuvieran o no de guardia el sábado. Luego el sacerdote les dio a los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían sido del rey David y que estaban en el templo. Desde la parte sur hasta la parte norte del templo y alrededor del altar, todo el ejército, armas en mano, protegía al rey. Entonces Joiadá sacó a Joás, le puso la corona y le dio un documento con instrucciones para gobernar. Después, Joiadá y sus hijos derramaron aceite sobre su cabeza y así lo nombraron rey. Todos gritaron: ¡viva el rey! Cuando Atalía escuchó que la gente hacía mucho alboroto y aclamaba al rey, fue al templo. Allí vio a Joás de pie, junto a la columna de la entrada. A su lado estaban los capitanes y los músicos. La gente llena de alegría tocaba las trompetas y los cantores con sus instrumentos musicales dirigían al pueblo, que también tocaba trompetas con gran alegría. Entonces Atalía rompió su ropa y gritó: traición, traición. El sacerdote Joiadá les ordenó a los capitanes del ejército: no la maten en el templo, mátenla afuera y también a cualquiera que la defienda. Así que luego de tomar la presa, la sacaron por el portón del establo, la llevaron al palacio y allí la mataron. Después Joiadá les pidió al rey y al pueblo que se apoyaran mutuamente. También les pidió que se mantuvieran fieles a Dios. Entonces todos fueron al templo de Baal y lo derribaron y destruyeron los altares y los ídolos. En cuanto al sacerdote de Baal, que se llamaba Matán, lo mataron frente a los altares. Joiadá puso soldados bajo las órdenes de los sacerdotes y sus ayudantes para que vigilaran el templo de Dios. Tiempo atrás, David había organizado a los sacerdotes y a sus ayudantes para que, siguiendo las instrucciones de Moisés, presentaran ofrendas en honor de Dios ante los cantos de alegría. Además, Joiadá puso vigilantes en las entradas del templo de Dios para que solo dejaran entrar a quien se hubiera preparado debidamente. Luego reunió a los capitanes y a la gente importante, a los gobernadores y al resto del pueblo, y entre todos llevaron al rey desde el templo hasta el palacio, entrando por el portón superior. Allí lo sentaron sobre el trono y todo el pueblo hizo fiesta. Después de la muerte de Atalía,
la ciudad vivió tranquila. Segundo de Crónicas, capítulo 24. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 40 años. Su madre era de Berseba y se llamaba Sibía. Mientras vivió el sacerdote Joiada, Joás obedeció a Dios en todo. Se casó con 2 mujeres que Joiada eligió para él y tuvo muchos hijos e hijas. Un día, Joás decidió reparar el templo de Dios. Reunió a los sacerdotes y a los ayudantes de estos y les dijo: es urgente que vayan por todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas que el pueblo debe dar cada año para así reparar el templo. Háganlo de inmediato. Sin embargo, los ayudantes de los sacerdotes no le dieron importancia a la orden del rey. Entonces Joás mandó llamar a Joiada, jefe de los sacerdotes, y le reclamó: ¿por qué no has enviado a tus ayudantes a recorrer Judá y Jerusalén para que recolecten la contribución que Moisés y los israelitas acordaron dar para el templo? Recuerda que los hijos de la malvada Atalía robaron muchas cosas del templo y que hasta se llevaron nuestros utensilios para adorar a sus dioses falsos. Entonces el rey mandó hacer un cofre para que lo pusieran en la entrada del templo de Dios. Luego le anunció a toda la gente de Judá y Jerusalén que debían traerle a Dios la contribución que Moisés había ordenado cuando estaban en el desierto. Al oír esto, todos los jefes del país y el pueblo en general se alegraron y llevaron sus ofrendas al cofre hasta llenarlo. Cada día los ayudantes de los sacerdotes llevaban el cofre a los asistentes del rey. Cuando estos veían que había mucho dinero, le avisaban al secretario del rey y al asistente del jefe de los sacerdotes para que lo vaciaran. Luego volvían a colocar el cofre en la entrada del templo. De esa manera lograron juntar una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada le daban el dinero a los encargados de las reparaciones del templo, y esto les pagaban a los albañiles y carpinteros y a los que trabajaban el hierro y el bronce para reparar el templo de Dios. De esta manera todos trabajaron y la obra avanzó hasta que repararon por completo el templo de Dios. Cuando terminaron, le regresaron al rey y a Joiada el dinero que había sobrado. Con él hicieron utensilios de oro y plata para usarlos en el culto del templo, y así, mientras Joiada vivió, se presentaron en el templo sacrificios en honor de Dios. Pero Joiada envejeció y al llegar a los 130 años de edad, murió. Como le había servido bien al pueblo de Israel, a Dios y a su templo, lo sepultaron en la ciudad de David en el cementerio de los reyes. Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá fueron a rendirle homenaje al rey. Ellos empezaron a darle malos consejos y muy pronto el rey y ellos se olvidaron del templo de Dios y volvieron a adorar las imágenes de Astarte y otros dioses falsos. Esto hizo que Dios se enojara mucho contra Judá y Jerusalén. Sin embargo, Dios les dio una oportunidad y les envió profetas. Ellos les advirtieron del mal que estaban haciendo para que volvieran a obedecer a Dios, pero nadie les hizo caso. Entonces el Espíritu de Dios le dio un mensaje a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él fue, se subió a una tarima y le dijo al pueblo: así dice Dios, ustedes han buscado su propia ruina por haber desobedecido mi ley. Por haberme abandonado, ahora yo los abandono a ustedes. El rey Joás se olvidó del amor que Joiada siempre le tuvo, y cuando el pueblo quiso deshacerse de Zacarías, él mismo dio la orden de que lo mataran en el patio del templo de Dios. Cuando Zacarías estaba a punto de morir, dijo: que Dios los castigue por hacerme esto. Y eso sucedió. Un año después, Dios castigó a Joás al permitir que una pequeña parte del ejército sirio derrotara a su gran ejército. Los sirios invadieron Judá y Jerusalén, mataron a todos los jefes del país y después de robar las pertenencias del pueblo, las enviaron al rey de Siria. A Joás la dejaron gravemente herido
Y en cuanto los sirios se retiraron, sus ayudantes, Zabad el amonita y Josabad el moabita, se vengaron del asesinato de Zacarías y mataron a Joás en su propia cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. La historia de los hijos de Joás, las muchas profecías que se dijeron contra él y la manera en que reparó el templo de Dios están escritas en el comentario del libro de los reyes. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre, a los jóvenes como a tus hermanos y a las jóvenes como a tus hermanas, es decir, con todo respeto. Ayuda a las viudas que de veras necesiten ayuda, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. Así como antes ella los cuidó y los ayudó, esto es lo que Dios quiere que se haga. La viuda que realmente se ha quedado sola, confía en Dios y le pide su ayuda de día y de noche. Pero la viuda que solo piensa en divertirse está muerta en vida. Por eso, ordénales a todos los que hagan lo que te he dicho, para que nadie pueda criticarlos. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Para que una viuda esté en la lista de ayuda de la iglesia, debe tener por lo menos 60 años de edad y haber estado casada una sola vez. También debe de ser conocida por sus buenas obras. Por ejemplo, tiene que haber criado bien a sus hijos y a sus hijas, haber recibido bien a quienes visitaron su casa, haber sido humilde con los miembros de la familia y haber ayudado a los que sufren. Es decir, en esa lista deben estar las que hayan hecho lo bueno. No pongas en esa lista las viudas de menor edad, porque más tarde quieren volver a casarse, se ponen a Cristo y dejan de cumplir su promesa de no casarse y de trabajar en la iglesia. Y Dios tendrá que castigarlas. Además, se vuelven perezosas y se acostumbran a andar de casa en casa para llevar y traer chismes y para meterse en asuntos ajenos y hablar de lo que no deben. Por eso, quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y que tengan hijos y se ocupen de cuidarse a su familia. Así los que no creen en Jesucristo no podrán criticarnos. Y es que algunas de ellas ya han dejado de confiar en Cristo y ahora obedecen a Satanás. Si alguna mujer cree en Jesucristo y en su familia hay alguna viuda, debe ayudarla. De este modo, la iglesia tendrá una responsabilidad menos y podrá ayudar a las viudas que realmente lo necesiten. Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y también dice, quien trabaja merece que se le pague. Cuando alguien acuse a un líder, pídele que presente a 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le prestes atención. Si alguno de los líderes sigue pecando, corrígelo ante toda la iglesia para que los demás tengan miedo y no hagan lo mismo. Dios y Jesucristo y todos los ángeles que Dios ha elegido estén escuchando lo que te voy a decir. Obedece todo lo que te he ordenado hacer y sé justo con todos sin tener favoritos. Antes de nombrar a alguien para el servicio, piénsalo bien, porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. Como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua, sino también un poco de vino. Algunas veces podemos darnos cuenta que una persona está pecando aún antes de que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con claridad, pero otras no. Sin embargo, ninguna de ellas quedará oculta. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios.
Gracia y paz.